Leyendas sobre sirenas, parte 6. La sirena Lorelai. Lorelai era una hermosa muchacha que se enamoró de un joven príncipe. Sin embargo, este joven le fue infiel. Tras la traición, decide marcharse a un convento. En el trayecto, la muchacha se detiene en el acantilado observando el castillo de su enamorado. Viendo cómo éste abandona el lugar, lo que provoca la desesperación de Lorelai, arrojándose tras las peligrosas aguas del río Rin, acabando así con su vida. Se dice que antes de arrojarse al vacío, murmuró que por sus lágrimas que nadie supo apreciar, muchas otras serían vertidas después. Debido a esa traición, por las noches en lo alto del acantilado aparece su brillante imagen en forma de una dama blanca de extraordinaria belleza, atrayendo a los jóvenes hasta ella, haciéndoles caer hasta las oscuras aguas del río Rin. Al parecer, ella estaba condenada a repetir una y otra vez el acto de suicidio, y hechizados por su visión, aquellos que la contemplaban acababan siguiéndola a su fatal destino, arrojándose tras ella. También se cuenta que convertida en sirena, atraía a los navegantes hacia las rocas, haciéndolos naufragar. Se dice que desde las profundidades se oía su canto o desde las rocas cercanas al cantil, y que los marineros perdían el control naufragando y ahogándose. Su última víctima fue Ronald, el apuesto joven hijo de un noble local, que seducido por su belleza quiso conocerla. Pero lo único que obtuvo fue el mismo destino que los demás. Se dice que se arrojó desde el cantil como muchos otros antes, y esta fue la última gota que colmó el vaso de la paciencia del señor de esas tierras. Se dice que muerto el joven príncipe, su padre, al enterarse, ordenó a los soldados de su guardia que le trajeran a la asesina de su hijo y le hicieran lo mismo. Los soldados la acorralaron en lo alto del acantilado y ésta, antes de ser presa, saltó al río, desapareciendo en sus oscuras aguas. Desde entonces no volvió a ser vista, tan solo se oye su canto que se repite como eco entre las rocas que llevan su nombre. La leyenda cuenta que solo una persona vio a Lorelai de cerca. Se trataba de un joven pescador que se reunía con ella cada noche a orillas del río y pasaba unas horas encantadoras con ella, embelesado por su belleza y escuchando su seductora canción. Cada noche, antes de despedirse, Lorelai le indicaba los sitios donde el joven debía arrojar sus redes por la mañana, instrucciones que siempre obedecía y que de este modo le proporcionaban buenos resultados y unas capturas prodigiosas. Lorelai encontró el amor en este joven sencillo de corazón, tan puro que compartía siempre su pesca con todos los menos afortunados que él. Una noche, el joven pescador fue visto dirigiéndose hacia el río, pero como no regresaba a la aldea, se emprendió su búsqueda. Sin encontrarse rastro alguno por los alrededores, ni de él ni de su barca, los crédulos teutones afirmaron y crearon el mito de que Lorelai le había arrastrado hasta sus cuevas de coral para poder disfrutar de su compañía por siempre. Ahora dicen que ella está apaciguada en compañía de su amante y que ya no causa dolor. La sirena que no podía cantar. La historia del día de hoy se desarrolla en el Mar del Caribe, que es un mar abierto ubicado en el Océano Atlántico tropical, específicamente en América Central. En el mundo de las sirenas, aprender a cantar es algo muy importante. Es por eso que desde que nacen todas comienzan a estudiar canto.
En vez de ir a una escuela como cualquier niño o niña normal, ellas van a la escuela de canto, donde aprenden a utilizar su voz como el mejor de los instrumentos, cantando canciones tan hermosas que miles de marineros de todo el mundo viajan únicamente para escucharlas. Pero hubo un día en que nació una sirena que no tenía la voz tan bonita como el resto. Se llamaba Nereida y su voz, en vez de ser dulce y melodiosa, era gruesa y rasposa. «No te preocupes, hija mía», decía la mamá de Nereida. «Cuando entres en la escuela de canto, seguramente tu voz comenzará a cambiar». Sin embargo, la voz de Nereida nunca cambió. De hecho, con el tiempo su voz se hizo más rasposa, grave y antimelodiosa. Sus padres y las demás sirenas pensaban que Nereida debía estar enferma, porque era imposible que una sirena no consiguiera cantar, siendo algo innato en ellas. Lo que nadie sospechaba es que Nereida tenía un don, aunque, y a diferencia del resto, ese don no estaba relacionado con su voz, pero sí con la música. La pequeña Nereida se había encontrado una vez con un marinero que tocaba un raro instrumento que era de madera y tenía cuerdas. El marinero no decía ni una sola palabra, pero su instrumento hacía sonidos lo suficientemente bonitos como para eclipsar durante horas. Y por eso desde entonces Nereida nunca dejó de buscarle. Pero un día, mientras Nereida observaba a este marinero tocar y tocar, el hombre resbaló y el instrumento, sin él quererlo, cayó al agua. El marinero ya no volvió a surcar aquellas aguas. No obstante, tiempo después, Nereida se encontró con el instrumento, que era una guitarra, y al tenerla entre sus brazos, la pequeña sirena consiguió sostenerla y tocarla. Había visto tantas veces hacerlo al marinero que no dudó en intentarlo y pudo darse cuenta enseguida de que tenía mucha facilidad para hacer hermosas melodías. Era fantástico, y fue de esa forma accidental como Nereida se dio cuenta de que nunca podría cantar hermosas canciones, pero sí tocarlas, aunque durante mucho tiempo lo haría en secreto por vergüenza. La pequeña sirena pensaba que si los demás se enteraban, seguramente se molestarían y se avergonzarían de ella. Y así, cuando todos se encontraban lejos, Nereida acudía a buscar su guitarra para deslizar las cuerdas y hacerla sonar. Con el tiempo, sin embargo, los padres de Nereida y el resto de las sirenas comenzaron a pensar que algo debía traerse entre manos, siempre buscando ratos para estar sin compañía y nadar en soledad. Además, Nereida había dejado de prestarle atención a las clases de canto y aquello no parecía preocuparle lo más mínimo. Así, un día, la madre de Nereida decidió seguirla para ver qué hacía en su tiempo libre, y grande fue su sorpresa cuando se encontró con que su hija cogía un raro instrumento de madera y salía a la superficie a tocar las extrañas cuerdas que tenía. Y aunque al principio la mamá de Nereida se enfadó muchísimo, cambió de opinión cuando la escuchó a escondidas tocar. Las manos de Nereida hacían brotar de aquel instrumento las canciones más bonitas que había oído en el mundo, tan bonitas que eran mejores que cualquier voz de sirena que hubiera habido nunca. A lo lejos, la madre de Nereida pudo ver también cómo acudían cientos de marineros y paraban sus barcos para ver a su hija tocar, aplaudiendo fuertemente cuando terminaba
y aquello le hizo emocionarse y sentirse muy orgullosa. Entonces, justo en aquel instante, la pequeña sirena se dio cuenta de que su mamá la estaba observando y se asustó mucho, pues pensó que recibiría una buena regañada. En lugar de eso, su madre le dio un fuerte abrazo. Todo este tiempo quise que cantaras, cuando tú puedes hacer las más hermosas melodías sin necesidad siquiera de usar tu voz, dijo su madre, sintiéndose muy orgullosa de su Nereida. Desde entonces, Nereida ya no tiene que asistir a clases de canto, aunque todas las sirenas que acuden hacen fila después para que ponga música a sus canciones. Además, Nereida ahora enseña a tocar a otras sirenas, incluso a tritones y a los pulpos también, especialmente a las pequeñitas que nacían y, como ella, tampoco sabían cantar. Todos los habitantes marinos comprendieron que no todos somos iguales y que el talento de cada persona es único, precioso y digno de admirar. La leyenda de la sirena japonesa. Las sirenas en Japón son conocidas como ninyu. Se cuenta que están cubiertas de escamas doradas, que tienen una voz muy suave, como el sonido de una flauta. Se dice que su carne es muy rica y le da la eterna juventud a quien la coma, pero también trae malos augurios si alguna quedase atrapada en redes o fuese capturada y no la liberasen. Desataría grandes tormentas y tsunamis capaces de destruir todo. Una de las historias más famosas sobre Ninyo se llama Yao Bikuni, monja de 800 años. La historia cuenta cómo un pescador que vivía en la provincia de Wakasa, situado en la parte meridional de la prefectura de Fukui, una vez atrapó un pez inusual. En todos sus años de pesca nunca había visto algo así, por lo que invitó a sus amigos a probar su carne. Sin embargo, uno de los invitados se acercó a la cocina. Notó que la cabeza de este pez tenía rostro humano y advirtió a los demás que no lo comieran. Entonces, cuando el pescador terminó de cocinar y ofreció a sus invitados la carne asada de Ninyo, la envolvieron secretamente en papel y la escondieron en sus bolsillos para que pudiera ser desechada en el camino. Uno de los invitados, borracho de vino de arroz, olvidó tirar el extraño pez. Este hombre tenía una hija pequeña que exigió un regalo cuando su padre llegó a casa, y él le dio el pescado por descuido. Cuando volvió a sus sentidos, el padre trató de evitar que la niña comiera la carne del extraño pescado, temiendo que se envenenara. Sin embargo, llegó demasiado tarde y ella había terminado todo. Pero como nada particularmente malo parecía sucederle a la niña, el hombre no se preocupó por mucho tiempo. Pasaron los años y la niña creció y se casó, pero después de eso ya no envejeció. Ella mantuvo la misma apariencia juvenil mientras su esposo envejecía y moría. Después de muchos años de perpetua juventud y viuda una y otra vez, esta situación le causaba profunda tristeza, así que decidió hacerse monja y peregrinó por todo el país ayudando a los pobres, acompañada de una rama de camelia, especie que simboliza la longevidad. 800 años después, Yao Bikuni encontró una sirena y le rogó que la liberase de la eterna juventud. La sirena accedió y Yao Bikuni murió
tranquilamente en una cueva. El tritón que salvó a una mujer. Hoy les invito a situarnos en España, en un pueblo llamado Cadaqués, en la que vivía un anciano llamado Alonso, que se dedicaba a la pesca, cuya esposa había muerto y con la cual había engendrado una hija llamada Lucía. Ella era de muy hermoso parecer, de tez blanca, ojos color miel y una larga cabellera pelirroja. Desde que su madre murió hace varios años atrás, ella se encargaba de las labores del hogar y de ayudar a su padre en su actividad pesquera. Cada mañana su padre salía a pescar en su pequeño barco. Lucía solía acompañarlo hasta el puerto y se despedían con un abrazo. Al atardecer, regresaba cerca del puerto en espera del retorno de su padre, y mientras esperaba, se sentaba en una roca que estaba cerca de la costa y empezaba a cantar y a entonar melodías que le recordaban a su madre. Contemplaba el inmenso mar y disfrutaba del cálido viento que rozaba en sus mejillas. Cuando su padre llegaba al puerto, Lucía lo recibía con mucha alegría y le ayudaba a desembarcar la pesca del día. Junto a su padre trabajaba un joven mozo muy guapo, llamado Mateo, el cual vivía enamorado de Lucía, pero por miedo a su padre había callado su amor por ella. Un día, don Alonso cayó muy enfermo y no podía ir de pesca junto a Mateo, y Lucía era su única hija, la cual lo cuidaba con mucho esmero, pero los días fueron pasando y los alimentos empezaron a menguar. Lucía, muy preocupada por la situación, decidió seguir la actividad pesquera de su padre, pero ella sabía que su padre no lo permitiría. Así que en complicidad con Mateo, por las tardes, después del mediodía, solía ir de pesca en la modesta embarcación de su padre. En una de esas tardes, mientras aguardaban a que los peces llegaran a las redes, el cielo empezó a llenarse de nubes negras que anoticiaban la pronta llegada de una tormenta. Así que se apresuraron a regresar al puerto, pero el fuerte viento volvía violentas las olas e inestabilizaba la embarcación. Lucía, en su intento de querer ayudar a Mateo, perdió el equilibrio y en un vaivén del barco cayó al mar. No era muy diestra para nadar en mar abierto y empezó a hundirse. Mateo fue en su ayuda, pero las olas le impedían acercarse a ella, y poco a poco se fue hundiendo cada vez más hasta desaparecer. Desesperado, Mateo nadó con todas sus fuerzas, pero vanos fueron sus intentos por encontrarla. Su tarea por hallarla se dificultaba, pues se acercaba la noche y la visualización era muy escasa. Muy triste, Mateo regresó al barco. Lloró profundamente por la sola idea de que Lucía quizá pudiera haberse perdido en las profundidades del mar. Y lo que le angustiaba más era cómo podría decirle a don Alonso que su única hija se había ahogado en el mar. Quizá esa noticia terminaría por matarlo. Sintiéndose doblemente culpable, regresó al puerto lentamente, pues la lluvia y los vientos habían cesado. Lo que no sabía Mateo es que cerca de esas aguas estaba pasando un tritón, que al ver a la joven hundiéndose en las profundas aguas, la ayudó y la llevó a la costa para que pudiera incorporarse y recobrar el aliento. Cuando Lucía terminó de incorporarse, le causó curiosidad saber quién era su salvador, y miró y se dio cuenta que en medio del mar había un hombre de cabellera larga, tez blanca y ojos verdes y de muy buen parecer. Le preguntó su nombre. Él no respondió y permaneció callado. Lucía, pese a ello, le agradeció mucho por su ayuda. Además, le advirtió que ya era de noche y que debía salir del mar porque podría agarrar un fuerte resfriado. Pero el tritón desapareció en medio de las aguas y se fue. Lucía, muy confundida por lo que había vivido y preocupada por el estado de su padre, no puso más atención a ese hombre que repentinamente desapareció en medio de las aguas.
rápidamente retornó a su casa, al encuentro de su padre, el cual había quedado dormido. Lucía no quiso despertarlo y lo contempló con mucho amor. Mientras tanto, se dispuso a preparar algo de cenar y cuando terminó de cocinar, despertó muy contento de ver a su hija que lo cuidaba con tanta dedicación. Empezaron a comer y en eso llegó Mateo, muy triste, pero cuando vio a Lucía, el rostro se le iluminó de alegría y no entendía lo que estaba pasando, pero no quiso preguntar para evitar que don Alonso supiera el incidente que había pasado ese día. Cuando don Alonso se volvió a dormir, Mateo le preguntó a Lucía cómo logró regresar a su casa cuando él la había dado por muerta. Ella le contó todo lo que había pasado, pero era algo inverosímil, pues Mateo la había buscado por todas partes y lejos de encontrarle sentido a lo que sucedió, se alegró de que ella estuviera viva y aprovechando la situación, Mateo le confesó el profundo amor que sentía por ella. Lucía sonrió y le dijo que ella también lo amaba. Decidieron estar juntos y finalmente ese día se despidieron. Al día siguiente, don Alonso mostraba mejor semblante. Lucía al verlo se puso muy contenta y empezó a cantar. A mediodía llegó Mateo y almorzaron juntos. Ya era hora de salir a pescar y Mateo prefirió ir solo porque la amaba tanto que no soportaría la idea de perderla por segunda vez. A media tarde, Lucía decidió ir a la costa con la esperanza de poder encontrar al misterioso hombre que la ayudó. Se sentó cerca del mar, esperó, pero no vio a nadie, y cuando se disponía a irse, escuchó una voz varonil que la saludaba. Se dio la vuelta, y era él, aquel desconocido que la auxilió. Estando nuevamente en medio del mar, le pidió que saliera, pero le dijo que no podía salir, que era un tritón, y elevó su cola para mostrársela. Ella quedó atónita y confundida. Cuando se incorporó, le agradeció una vez más que la haya salvado de haber muerto ahogada. Esta vez, el tritón le respondió que solo hizo lo que creía correcto. El tritón le pidió que no cuente sobre su existencia, que muy pocas veces salía a la superficie. Lucía le prometió que no se lo contaría a nadie, que perdiera cuidado. Después de un rato, el tritón se despidió y Lucía también se fue a continuar con su vida, a guardar ese secreto de ese ser enigmático que solo ella había tenido la fortuna de conocer. La niña que no creía en sirenas. El mar es un lugar enorme, lleno de toda clase de maravillas y misterios, meciéndose en sus profundidades. Existen muchos mitos sobre el mar y uno de los más conocidos es el mito de las sirenas y los tritones, seres mitad humanos y mitad pez. Pero eso de los mitos no era demasiado atractivo para Flor, una niña muy singular que no creía para nada en los cuentos de fantasías. Cuando su mamá intentaba leerle historias sobre elfos, enanos o criaturas aladas, ella dejaba muy claro que no era una niña pequeña y que esas cosas no le gustaban en absoluto. En cambio, Flor sí que disfrutaba viendo largos documentales sobre el mar y sobre todos los animales que allí vivían. Y también disfrutaba mucho yendo a la playa, jugando con la arena y nadando en la orilla. Flor era, sin duda, una apasionada de la naturaleza. Por eso, para celebrar su cumpleaños número 9, mamá y papá llevaron a Flor a una hermosa playa en las Islas Georgias del Sur, ubicado en la parte sur de Argentina, en el Océano Atlántico. El día era perfecto, con el sol radiante y el cielo despejado. Flor, viendo el día que hacía, pensó que iba a broncearse bastante,
por lo que le pidió a mamá ayuda para ponerse el protector solar y llegar bien a todas partes. «No te alejes mucho», dijo papá a Flor muy serio. «No te metas muy profundo, ¿has oído?», dijo también mamá. «Sí, sí», respondió Flor a ambos mientras cogía su pala y su cubo y corría hacia la orilla, dispuesta a encontrar muchas conchas marinas y algún que otro ermitaño a los que adoraba observar. Y así Flor caminó un buen rato observando el mar y sintiéndose muy feliz. Le encantaba el olor del agua salada y el viento fresco que enredaba su cabello. El mar era un lugar maravilloso y Flor se sentía afortunada de poder pasar un día especial allí. Tras el paseo, Flor retomó la misión que ella misma se había encomendado de encontrar conchas marinas, por lo que comenzó a mirar muy atentamente a su alrededor. «Con todas las conchas de mar que encontré, haré collares y pulseras para mis amigas», dijo Flor muy emocionada y en alto para que escuchasen sus papás. Entonces comenzó a rebuscar en la arena, escarbando a ratos y lavando lo que encontraba con las olas que venían hasta la orilla. De vez en cuando, Flor se giraba para mirar a sus padres, que la saludaban con la mano y con sonrisas enormes. Tras la recogida, Flor se dirigió hasta la sombrilla y se puso a examinar tranquilamente sus hallazgos, descubriendo entre las conchas a un hermoso caracol blanco que no recordaba haber recogido y que estaba lleno de arena. Al verlo, Flor corrió rápidamente hasta el agua para poder lavarlo, pero cuando la primera ola tocó al caracol, una luz cálida envolvió también a Flor, convirtiendo sorprendentemente sus piernas en una cola de pez. Lejos de asustarse, la emoción que sintió Flor con aquello fue tan grande que sin perder el tiempo decidió nadar en el agua salada, descubriendo que podía respirar incluso bajo el mar sin problemas y que ser una sirena era algo genial. Descubrió un hermoso arrecife de coral no muy lejos de la orilla en el que los peces nadaban libremente de un lado a otro, ajenos a su presencia. Flor se sentía completamente libre, mirando a su alrededor y disfrutando de la vida marina, y sintió que aquel era el mejor regalo de cumpleaños del mundo, por lo que cerró sus ojos un momento mientras los pececillos nadaban a su izquierda y derecha, y agradeció aquel día con todo su corazón, al menos hasta que notó un ligero roce en su hombro que la hizo volver rápidamente a abrir los ojos. «Despierta, hija, te has quedado dormida y no es bueno dormirse bajo el sol», dijo la mamá de Flor, que se encontraba a su lado bajo la sombrilla. «¿Ha sido un sueño?», dijo entonces Flor, mirando todo con preocupación y comprobando que en su cubo seguía el precioso caracol blanco. «¿Crees que las sirenas son reales, mamá?». «Si tú lo crees de todo corazón, entonces sí son reales», contestó su madre, mientras le ofrecía un poco de agua para mitigar el calor. Flor no sabía muy bien qué pensar. ¿Habría sido todo efecto del sol? ¿O quizá la magia de la playa era tan grande como siempre lo había pensado y los mitos tenían algo de cierto? Y mientras la pequeña devolvía al pequeño caracol blanco al agua y observaba su belleza, justo antes de volver a casa, se dio cuenta de que todo podía ser posible en la grandeza del mar y de la naturaleza. La sirena del mar Céltico. Esta leyenda tiene lugar en Fëanor, una tradicional y encantadora aldea.
El mar Céltico, considerado por los habitantes como una fuente de vida, ya que les proporcionaba el pescado que precisaban, tanto para su alimentación como para la venta de pueblo en pueblo. Sin embargo, las tormentas repentinas provocaban el naufragio de los barcos pesqueros que salían del puerto de Fëanor, ocasionando la pérdida de numerosos marinos. Al final de la jornada, cuando el mar estaba en calma y todos los barcos habían atracado en la costa con su cargamento de pescado en las bodegas, el pueblo de Fëanor se dirigía a la antigua iglesia, en señal de agradecimiento por la suerte que había acompañado a los marineros en sus largas travesías por las aguas del mar Céltico. En el coro de esa iglesia cantaba un joven llamado Matías, que era hijo del guardián de dicha iglesia. Era muy apuesto, de ojos azules y cabellos dorados, con una voz prodigiosa que llegaba a ser la envidia de cualquier ser celestial. Cuando él cantaba, el pueblo deleitaba sus oídos y cada nota estaba lleno de magia. Una tarde, cuando los barcos permanecían amarrados en la costa y todas las familias estaban reunidas en la iglesia, algo se movió en el crepúsculo suavemente desde las profundidades del mar. Las olas se separaron sin ningún sonido y emergió a la superficie una criatura marina que parecía ser una mujer, si no fuera por su larga cola plateada. Era Margaret, una de las hijas del rey de los océanos. Desde una roca, la sirena peinaba lentamente sus largos cabellos, contemplando su reflejo en aquellas tranquilas aguas, mientras escuchaba los cánticos de Matías y el rumor de las olas. ¿De dónde viene este cántico tan hermoso que ha traído la brisa?, se preguntaba Margaret. Tras unos instantes, el viento cesó y la canción de Matías desapareció con él. El sol se estaba ocultando por el horizonte y Margaret debía sumergirse en aquellas oscuras aguas del mar Céltico para regresar a su hogar. Al día siguiente, sin poder olvidar lo que había escuchado la tarde anterior, decidió emerger nuevamente, pero esta vez no se quedó en la roca, como lo hacía de costumbre, sino que nadó cerca de la costa para oír mejor aquellos sonidos. Margaret, asombrada, pensó: ¿qué pájaro cantará tan dulce? La oscuridad había llegado y sus ojos veían sombras. No podía permanecer más tiempo allí, tenía que volver. Reiteradas veces, Margaret permanecía en la superficie, atraída por la dulce voz que la brisa le enviaba. Ella quería saber más, y para ello se detuvo en la orilla, donde los marineros habían desembarcado horas antes. Desde allí podía ver la iglesia y escuchar la música que traspasaba sus antiguas puertas. Sin embargo, no pudo acercarse más, ya que la marea estaba menguando. Ella sabía que debía volver para no quedar varada en la arena como un pez fuera del agua. Se sumergió bajo las olas y se encaminó hacia la cueva oscura donde vivía junto a su padre. Su padre la conocía muy bien, y solo con mirarla a los ojos dedujo cuáles eran sus intenciones. «No», afirmó su padre con rotundidad, sacudiendo la cabeza de un lado a otro. «Para escuchar es suficiente, hija mía. Ver es demasiado». «Tengo que ir, padre», declaró Margaret. «La música es magia». «No», respondió su padre. «La música está hecha por el hombre y sale de la boca de un hombre. Nosotros, la gente del mar, no caminamos sobre la tierra de los hombres». Una lágrima, del tamaño de una perla, descendió por las sonrosadas mejillas de Margaret. «Entonces, deseo morirme a seguir viviendo de esta forma», gritó Margaret. En ese momento, su padre suspiró. No podía soportar ver que su hija tuviese en la mente aquellos trágicos pensamientos y cedió ante su petición. «De acuerdo, entonces ve», dijo al fin. «Ten mucho cuidado. Cúbrete la cola con un vestido, tal y como lo llevan las mujeres, y en silencio desplázate por la tierra. Para acabar,
recuerda siempre estas palabras que voy a decirte, querida hija. Regresa a la marea alta o nunca podrás volver. Voy a tener cuidado, padre, gritó Margaret emocionada. Nadie me hará caer en la trampa como si fuera un arenque. Su padre le dio a Margaret un hermoso vestido de perlas incrustadas, corales, jades y otras piedras preciosas del fondo del océano. Se cubrió la cola con el mismo y ocultó su pelo brillante con una red. Así, disfrazada, se dirigió rumbo a la iglesia, a la tierra de los hombres que tanto anhelaba conocer. Las escamas escurridizas y la cola de pez impedían a Margaret desplazarse con naturalidad. Sin embargo, consiguió alcanzar la iglesia, avanzando lentamente y sujetándose a los árboles que encontraba a su paso. Aún así, llegó a tiempo para el himno final, mientras que los feligreses miraban con atención sus libros de cánticos. Al no tener ninguno de ellos ojos en la nuca, no pudieron ver a Margaret, pero ella sí los vio y a Matías también. Según Margaret, Matías era tan hermoso como un ángel y su voz reproducía los sonidos de una arpa celestial. A partir de entonces, cada noche Margaret se vestía y subía a la iglesia, a mirar y escuchar, permaneciendo unos minutos, y siempre se marchaba antes de sonar la última nota para tomar las olas de la marea alta. Y noche tras noche, mes tras mes, Matías conseguía una voz más grave y profunda. Así continuó durante más de un año, hasta aquella noche en la que Margaret permaneció más tiempo de lo habitual. Había oído a Matías cantar un verso, luego otro y empezar un tercero. Cada estribillo era más hermoso que el anterior y Margaret no supo contenerse. Fue solo un suspiro, más suave que el susurro de una ola, pero fue suficiente para que Matías la escuchase, por lo que miró a la parte trasera de la iglesia y la vio. A Matías se le iluminaron los ojos y la red que se había deslizado de su cabeza mostraba un cabello húmedo y brillante al descubierto. Matías dejó de cantar, obnubilado por su mirada, por aquellos preciosos ojos que escondían el sufrimiento de un amor imposible. Fue un amor a primera vista. En ese momento, Margaret se asustó. Matías la había visto y su padre le había advertido de que no debía mirarla. Además, la iglesia era un lugar cálido y seco, mientras que las sirenas deben estar en lugares frescos y húmedos. Margaret sentía que se marchitaba y salió por la puerta a toda prisa. ¡Alto!, gritó con valentía Matías. ¡Espera!, dijo corriendo tras ella. De repente todo el pueblo volvió la mirada hacia atrás, asustado mientras los libros de cánticos caían al suelo por el asombro que envolvía a todos y a cada uno de los rincones del templo. Margaret salió disparada. Su vestido se enredó en una rama de árbol y se habría caído si Matías no lo hubiese alcanzado y tomado en el acto. «Quédate», le rogó. «Quien quiera que seas, no te vayas». Lágrimas, lágrimas de verdad, tan saladas como el mismo mar, se deslizaban por las mejillas de Margaret. «No puedo quedarme, soy una criatura del mar y debo volver a donde pertenezco», dijo llorando Margaret. Matías vio la punta de su cola de pez, que sobresalía por debajo del vestido, pero eso no le importaba en absoluto. «Entonces iré contigo, a tu lado es donde quiero estar, allí es donde pertenezco», dijo Matías sin dudar ni un segundo. Tomó a Margaret y ella se abalanzó sobre su cuello, se apresuró a bajar por el camino con ella hacia la orilla del mar, mientras toda la gente de la iglesia se percataba de ello. «¡Matías, detente!», gritaban al unísono. «¡Aguarda!». «¡No, no, Matías!», gritó la madre de él. Pero Matías fue embrujado de amor por la sirena y corrió más rápido con ella hacia el mar. A continuación, los pescadores de Senor se lanzaron a su persecución, junto con los demás y con la madre de Matías. Pero Matías fue más rápido y fuerte que ellos,
dejándolos atrás, y Margaret fue más inteligente. Se arrancó las perlas y el coral de su vestido y las arrojó en el camino. Los pescadores eran codiciosos como los hombres de ahora y se detuvieron para recogerlas. Solo la madre de Matías siguió corriendo tras ellos. Pese a sus esfuerzos, la marea estaba bajando y la joven sirena no podía nadar en aquellas aguas tan poco profundas. No obstante, Matías siguió adelante, tropezando con las grandes rocas que habían sido arrastradas por el temporal. Su madre, en el acto, viendo que su hijo estaba siendo conducido a una muerte segura, intentó dificultar sus movimientos agarrándolo de la camisa de pescador que lucía. Matías continuó avanzando, sin importarle nada ni nadie, hasta que el mar subió a la altura de su cintura y luego a la altura de sus hombros. Después las aguas se cerraron sobre ambos y su madre se quedó únicamente con una hebra de hilo en la mano, como un hilo de pescar sin cebo. Nunca más Matías y Margaret fueron vistos por la gente de Fëanor. Se habían ido a vivir a la tierra del rey de los océanos, en sus castillos de arena dorada, construidos muy por debajo de las aguas, en un mundo nuevo azul y verde. Un misterio aún sin resolver que sigue anclado en las raíces marineras de un pequeño pueblo, en las costumbres de una zona repleta de esplendor, donde un día el amor pudo más que la razón y el mar se convirtió en el testigo fiel de una llama eterna que fulgura en el transcurso de los años. La niña que fue convertida en sirena. En el Océano Pacífico Occidental se encuentra el archipiélago de las Marianas, el cual está formado por diversas islas. La mayor de ellas es la isla de Guam. La población en este pequeño territorio alcanza los 200.000 habitantes aproximadamente. Ellos son conocidos como los chamorros. Según la leyenda, esta familia vivía en la capital de Guam, conocida en español como Agaña. Ellos tenían magia corriendo por sus venas y todo lo que decían se convertía en realidad. Con los años, en el seno de esa familia nació una niña llamada Sirena, que no amaba nada más que nadar. Pasaba todo el tiempo jugando y nadando en el río Agaña. Cierto día, la madre de Sirena le pidió que llevara un recado a otro lugar al que ella no podía ir, porque debía estar con la abuela. Sirena se fue, pero se entretuvo nuevamente en el río. Así pasó varias horas. Mientras tanto, la madre esperaba el regreso de su pequeña Sirena. Al notar que tardaba, la madre supuso que estaba en el río. Enojándose y con la magia corriendo en sus venas, promulgó palabras que cambiaron definitivamente a Sirena. La frase de la mamá fue: «Ya que Sirena ama el agua más que nada en el mundo, bien podría convertirse en pez». La abuela entendió el poder de aquel decreto y respondió: «Deja que la parte de ella que me pertenece permanezca humana». Tras esto, Sirena, que permanecía ajena a lo que sucedía en su casa, empezó a notar que su cuerpo cambiaba. La parte inferior de su cuerpo empezó a cubrirse de escamas, sus pies se transformaron en aletas y de pronto era medio pez, medio humana, una sirena. Aunque asustada, trató de abandonar el agua. Su nuevo cuerpo no le permitía sobrevivir en tierra. La abuela de Sirena advirtió a su madre del poder de las palabras que había proferido y ambas salieron a buscar a la niña. Cuando llegaron, aunque la madre intentó deshacer el hechizo, nada pudo cambiar el que era el destino de Sirena. Temerosa de que alguien la descubriera y quisiera capturarla,
Sirena dedicó una triste despedida a su madre. Mamá, no te preocupes por mí. Soy un amante del mar al que amo intensamente. Preferiría volver a nuestro hogar contigo. Sé que estabas furiosa, pero desearía que me hubieras castigado con una vara antes que ser como soy ahora. Mamá, mírame bien, pues esta es la última vez que nos veremos. Después de esto, Sirena se sumergió en el río y siguió el curso de este hasta el océano, para no volver a ser vista jamás por su familia, aunque algunos marineros aseguraban haberla visto. Hoy, en su honor, existe una escultura inspirada en esta trágica leyenda. El delfín que se convertía en hombre. Cuando el sol se esconde, la selva empieza a verse en contraluz y es difícil divisar con claridad cualquier cosa. En el agua del río, algo empieza a moverse, emerge y se sumerge. Se trata nada más y nada menos que del fantástico delfín rosado, o conocido como bufeo, que hace su recorrido por todo el río Amazonas, atravesando los países de Brasil, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Guyana, Guyana Francesa y Surinam. El bufeo es el delfín de agua dulce más grande del mundo y cada vez que asoma su característica aleta rosada, los mayores recuerdan la maravillosa historia de cómo algunos años atrás el delfín todavía se convertía en persona y salía de las aguas del majestuoso río para enamorar a las mujeres más bonitas de las fiestas. Cuentan los abuelos que antiguamente durante las fiestas de comunidad del río subía gente extraña de piel blanca, vistiendo un elegante sombrero, reloj, zapatos y cinturón. Sorprendidos los habitantes, se preguntaban por la procedencia de esa gente nueva, pues habían llegado de repente y no obstante en la orilla del río no se veía canoa o bote alguno. Aquellos señores recién llegados subían a la fiesta y comenzaban a bailar durante toda la noche mientras conquistaban a las mujeres más bellas de la fiesta, que luego, durante la madrugada, se llevaban sin que nadie supiera dónde. En cierta ocasión, a la sazón de una nueva fiesta, los indígenas, queriendo saber la procedencia de esta gente nueva y qué era lo que hacían con sus mujeres, decidieron preparar masato para emborrachar a esos señores y así poder observarlos detenidamente. Entonces, los señores comenzaron a tomar hasta quedar dormidos. Bebieron tanto que no notaron la pronta llegada del amanecer. Al despertar, eran cerca de las 5 de la mañana. Apurados, comenzaron a correr hacia el río temiendo que los fueran a descubrir. Pero en la huida, uno de estos hombres dejó caer su sombrero, que de inmediato se convirtió en una raya, dejando saber en lo alto de la cabeza un pequeño orificio. Cuando alcanzaron la orilla, se lanzaron al río, dejando el resto de sus pertenencias moviéndose tras ellos. Sorprendidos, los indígenas vieron que los zapatos, al salir de los pies de aquellos extraños, se convirtieron en pez escucha, y su cinturón era en realidad una boa, mientras que el reloj se convirtió en un pequeño cangrejo de río. La gente pensó que se habían ahogado, pues no aparecieron más. Sin embargo,
Aquellos que se lanzaron al río Amazonas se habían convertido en delfines. Por esa razón, cuando un muchacho desconocido aparece en una fiesta usando un sombrero, se le pide que se lo quite para garantizar que no sea un bufeo. La leyenda del lago Titicaca. Una pareja de jóvenes recién casados que vivían en la isla flotante de los Urus querían tener hijos, pero no podían. Por ello, un día la mujer se acercó a las orillas de la isla y le pidió al lago Titicaca que le dé un hijo para que lo cuide y lo críe muy bien. Cierto día, la mujer estaba haciendo las cosas de su casa y sintió un llanto que venía de la parte posterior de su casa. Salió para ver qué era, entonces se dio con la sorpresa de que el lago le había concedido su deseo de tener un hijo y le regaló un bebé muy rubio. Esta fue la noticia principal para los habitantes de la isla. Pasó el tiempo, el niño creció y cumplió 6 años. Al igual que su padre, el niño disfrutaba de la pesca. Un día su padre le comentó que en las aguas del lago Titicaca se aparecía una sirena a los niños obedientes y educados, y a su vez les concedía deseos y peticiones. El niño entró en una inquietud profunda a causa de lo que su padre le contó, y a partir de ese momento solía ir a pescar al borde de la isla. En cierta oportunidad, después de lanzar un cordel junto con la carnada y el anzuelo, pensó en que si se le aparecía la sirena, ¿qué sería lo que podría pedirle? En su corazón solo pensó en un juguete. Un rato después, el cordel comenzó a avisar que había caído un pez, pero grande fue la sorpresa cuando vio que en el anzuelo se había enganchado el hombro de la sirena. Sangraba en gran manera. La sirena le pidió que la deje ir y que no la maltrate. El niño le hizo caso y la dejó libre. Pero antes de irse, la sirena le dijo que le pidiera un deseo. Él pidió un juguete. La sirena se zambulló y después de un rato salió con un lindo torito de barro, que se lo dio al niño y él lo recibió muy feliz. Al ver este gesto, la sirena le dijo que cada vez que quiera algo, solo venga a pescar y ella subiría a conceder sus deseos. El niño y la sirena se encontraban de manera muy frecuente, hasta que en una oportunidad la mamá del niño rubio cayó muy enferma y no se podía curar. Viendo esto, los habitantes de la isla dijeron que la mamá se sanaría, siempre y cuando el niño se vaya a vivir a otro lugar. Notando esto, el padre tomó la decisión de llevar al niño a una isla muy lejana y dejarlo allí solo. Al enterarse, el pequeño se lo contó a la sirena, quien viéndolo llorar le propuso que se fuera a vivir con ella, pero también le hizo recuerdo que si le hacía una petición, ella se lo concedería. Entonces el niño le pidió que sanara a su mamá. La sirena se zambulló y sacó del fondo del lago unas hojas y le dijo que le prepare un mate. El pequeño corrió a su casa y después de convencer a su padre, le prepararon una infusión y se lo dieron de beber. La madre reaccionó y se sanó, pero la inquietud entró en los habitantes para preguntarle al niño de dónde había sacado esas hojas que no habían en la isla. Él les contó todo, pero no le creyeron. Tiempo después, la isla recibió una gran tormenta, donde el lago casi hunde la isla. Los habitantes culparon al niño y le dijeron a sus padres que tenían que sacarlo definitivamente de la isla y llevarlo muy lejos. El pequeño se enteró de esta decisión y otra vez le contó a su amiga la sirena lo que había sucedido. Ella otra vez quiso llevárselo. Sin embargo, al padre del niño le entró la ambición de las cosas que la sirena podía hacer y le manifestó a su hijo que si de nuevo se encontraba con la sirena, que le pidiera oro y plata. Sucedió como su padre lo había tramado, tuvo el oro y la plata. Así, el padre del niño contó lo sucedido a los habitantes y se pusieron de acuerdo para tender una trampa a la bella sirena, para obligarla a decir de dónde traía el oro y la plata. Cuando el niño quiso advertirla, ya era demasiado tarde. Ella había caído en la trampa de los hombres, los cuales la llevaron a un lugar seco para hacer que confiese el origen del oro y la plata. Pero ella solamente podía comunicarse con el niño. Entonces comenzaron a maltratarla.
Luego trajeron al niño. Al verla, el pequeño niño rubio corrió hacia la sirena. Ante la mirada atónita de los habitantes, ella empezó a transformarse, perdiendo la cola hasta convertirse en una mujer rubia. Al niño le salió una cola como de pescado, luego saltó al lago y se escapó. La sirena murió, dejando escapar a su pequeño porque ella era la verdadera madre del niño. Como retribución a los malos actos de los pobladores, el niño hizo una maldición para que vaguen por todo el lago Titicaca y no tengan un lugar fijo donde vivir. El hijo de los ojos azules de la sirena. Nuestra leyenda del día de hoy tiene lugar en la isla de Sálvora, ubicada en el Océano Atlántico, específicamente en la bocanada de la Ría de Arosa, en Galicia, España. En la entrada de la isla hay una escultura de una sirena con una placa que dice: la sirena de Sálvora tuvo amores con un caballero romano naufragado en la isla. Nació un niño que se llamó Mariño. Cuenta la leyenda que el misterioso caballero romano, mencionado en la placa de la isla de Sálvora, no era tal caballero romano. Los partidarios aseguran que se trataba del caballero Roldán, sobrino de Carlomagno. De este modo, Roldán no habría muerto en la batalla de Roncesvalles en el año 778, como asegura el poema épico La canción de Roldán. Y en contraposición con esta afirmación, la verdad es que Roldán, ciertamente malherido, consiguió escapar de la contienda, yendo a refugiarse a la mágica isla de Sálvora. De hecho, cuentan que en las noches de tormenta aún se puede escuchar un ruido estridente en las inmediaciones de la isla que avisa a los marineros de los peligros del mar. Una mañana, Roldán paseaba a caballo por la blanca playa al pie de las aguas cristalinas. De pronto, observó a la lejanía lo que reconoció como un cuerpo de mujer tumbado en la arena. Intrigado, el caballero espoleó al animal para acercarse, galopando al lugar en que se encontraba la joven. Al llegar al lugar, ¿cuál fue su sorpresa al constatar que se trataba de una sirena? No daba crédito a lo que veía. Era una hermosa mujer, de rostro angelical y esbelta cintura, que continuaba en una brillante cola de pez. Roldán quedó tan prendado por la belleza de la muchacha y por el candor de su mirada, que sin que ella le hubiese dicho una sola palabra, la subió a los lomos de su caballo para llevarla a su hogar. Una vez allí, le quitó las escamas con paciencia, una por una, convirtiendo así a la sirena en una espléndida mujer. Roldán la contempló durante largos minutos. Ensimismado por su belleza, se dirigió a ella y no pudo resistir el impulso de tomarla entre sus brazos. Cuando ambos yacían abrazados en el lecho, Roldán se percató de que no conocía su nombre. ¿Cuál fue su sorpresa al preguntárselo? Que la sirena fue incapaz de responder. Era muda. Pero a Roldán no le importó en absoluto. Ya estaba perdidamente enamorado de ella. Así decidió darle el nombre de Mariña por haber venido del mar. Pasaron felices los meses para los dos enamorados, con la única pega de que por más que Roldán intentaba enseñarle y por más que Mariña se esforzaba, no conseguía emitir palabra. Solo apenas unos gruñidos incomprensibles. La felicidad de la pareja se vio colmada al dar a luz a su primer hijo, un niño hermoso como su madre y fuerte como su padre.
Cuando el bebé contaba con apenas unos meses, se celebró en los dominios de Roldán la Noche de San Juan, noche mágica por excelencia en Galicia, en la que los más profundos deseos se cumplen y en la que incluso, si se sabe el modo, pueden conocerse los designios del futuro. Todo el mundo cantaba y bailaba alrededor de la hoguera, mientras Mariña, con el niño en brazos, lo observaba todo con curiosidad y alegría. De pronto, Roldán se dirigió a ella, le arrebató a su hijo y se dirigió a la hoguera para cumplir la tradición de saltarlo. Mariña, que desconocía esta costumbre, pensó que su marido había perdido la razón y pretendía tirar al niño a las llamas. Presa del pánico, la sirena gritó: ¡Hijo! Al pronunciar esta palabra, un trozo de carne se desprendió de su garganta, y desde entonces la sirena pudo hablar con normalidad. De este modo, la felicidad de la pareja fue plena, compartiendo largos años de amor que dieron sus frutos en el linaje de los Mariño. Después de aquello, juntos criaron a varios retoños hasta la muerte del caballero en combate. En ese momento, la sirena de Sálvora decidió regresar al mar, no sin antes lanzar una advertencia. En cada generación nacería un varón de ojos azules y escamas en los muslos que le debería ser entregado. Pese a las prohibiciones de las familias Mariño para que sus hijos no se acercaran a la costa, la atracción de estos por el mar era tan fuerte que les llevaba siempre a incumplir las advertencias. Y mito o realidad, lo cierto es que más de un Mariño desapareció sin dejar rastro entre las aguas. Gracias por ver esta leyenda. Si te ha gustado, puedes hacérmelo saber con un me gusta o cualquier reacción. En la sección de los comentarios, cuéntame si conocías esta leyenda. Estaré contenta de poder leer sus respuestas. Si es tu primera visita en el canal, puedes ser parte de nuestra gran familia que poco a poco vamos creciendo. Solo debes darle clic al botón de suscribir y recibirás las notificaciones para no perderte ninguna historia o leyenda. Les animo a compartir esta leyenda en todas sus redes sociales. Me despido, mis queridos suscriptores. Yo soy Maquita, la que les quiere con mucha ternurita. Les mando mucho amor hasta sus lindos países y conmigo será hasta una próxima historia.